Colombia, un país donde se evidencian muchas violaciones de derechos humanos. Bueno, primero, ¿qué son los derechos humanos? O mejor dicho, ¿cómo llegaron a esta concepción de una violación de los derechos humanos? Entonces, cabe resaltar que estas concepciones se han venido formando, se formaron desde hace muy poco, desde el siglo XX, tras la terminación de las guerras mundiales. Este concepto, estos conceptos han venido variando dependiendo de los contextos y los acontecimientos que hemos estado viviendo en la historia. Por ejemplo, con el Tratado de Nuremberg también se puede ver y se puede conseguir lo que sería una violación a un derecho humano, teniendo en cuenta el crimen contra la humanidad. Una de las tres categorías o tres puntos de los que se trataron, valga la redundancia, en este Tratado de Nuremberg. Entonces, ahora, enfocándonos en Colombia, cabe resaltar que Colombia ha sido un país en el cual las tasas de violación de derechos humanos han estado presentes en organizaciones supraestatales como lo es la ONU y han también llamado la atención de estas organizaciones. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en específicamente un departamento, el cual es Santander. Primero que todo, cabe resaltar cuáles son los derechos más importantes en Colombia. Pues hay primero que, bueno, también cabe resaltar las tres categorías diferentes de derechos que existen en la Constitución colombiana. Los primeros son los derechos de primera generación, los cuales hablan de los civiles, de los individuos específicamente. Los segundos son los derechos de segunda generación, los cuales hablan acerca de una violación hacia la ecología o hacia los recursos naturales. Y el tercero son más colectivos, derechos del pueblo, del colectivo. Vamos a estar hablando de esos tres derechos y de la violación de esos tres derechos y cómo se han venido presentando en el departamento de Santander. Voy a Bueno, ahora también cabe resaltar cuáles derechos han sido mayormente violados en este departamento. Entonces existen diferentes tipos de violencia. Se han evidenciado las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición, la tortura, homicidios, amenazas, violencia sexual, deportación, entre muchas otras cosas. Por lo que hoy voy a hablar específicamente de un caso. Bueno, voy a hablar específicamente de un caso que ocurrió el 2 de mayo a las 5 de la tarde en el 2014. Lo que pasa es que había un propietario que se llamaba Mauricio Villamizar, el cual era un dueño de una finca. Por lo tanto, este fue detenido por la policía, en donde se le pretendió obligar que mediante presiones permitiera el desalojo de ciertas comunidades. Sin embargo, de esta misma manera, a un familiar de él, un menor de edad llamado Sergio Andrés Molina, de 17 años, también lo detuvieron y de cierta manera también lo trataron de obligar y también trataron de sacar información personal para de esta manera lograr convencer a este propietario de cumplir los objetivos y los propósitos y las intenciones que tenía la Policía Nacional. Por lo tanto, cabe resaltar la continuidad que existe en este caso y más que también es intencional de la policía hacerlo. Posteriormente los abogados, defensores de derechos humanos de la zona y diferentes vecinos y amigos fueron a preguntar qué era lo que había pasado y fueron a informarse de lo que había pasado, lo cual tuvo una respuesta violenta por parte de la policía hacia estos defensores, a estos abogados, pidiéndoles papeles e identificaciones y también reaccionando de una manera violenta, como ya lo dije anteriormente. Aquí se puede evidenciar una violación que es la violación del derecho a la integridad personal, la cual permite que cada ciudadano, por el hecho de ser un ciudadano colombiano con nacionalidad colombiana, tiene derecho a tener una vida privada y a la integridad de su personalidad, de sus cosas personales. También está privando el derecho a la personalidad jurídica y
otras regiones de Santander, como el Catatumbo, se han evidenciado diferentes masacres. Por ejemplo, una que ocurrió hace poquito, recientemente este año, en 2018, en donde fueron asesinados aproximadamente 9 personas, y esto debido a guerrillas. También cabe resaltar que en estas regiones como el Catatumbo no llega el Estado, por lo que esta gente está muy inconforme y no tienen algún tipo de representación, por lo que toman y acuden a medidas violentas para que de cierta manera los puedan y les pongan atención. Por lo tanto, como conclusión, y en esto cabe resaltar que la población desplazada también debido a estas guerrillas ha sido en el 2016 1.013 hombres y 953 mujeres, lo cual es un mayor y un grande número para personas de un departamento. En este orden de ideas se puede concluir que a pesar de que Colombia, un país que también ha hecho parte de la Declaración de Derechos Humanos Universales, sigue teniendo estas problemáticas no solo en uno, sino también en muchos de sus departamentos, en este caso específicamente en Santander. Y aún así, habiendo firmado estas declaraciones y estos tratados, se siguen evidenciando casos de violación no solo por parte de grupos armados y de guerrillas, sino también por parte de la población, de la misma población colombiana. Y más allá también se evidencia una cierta legitimación por parte del gobierno y del Estado, ya que permiten este tipo de acciones y no generan ningún tipo de mecanismos ni acciones para poder de cierta manera arreglar un poco esta situación en estas regiones, como también lo es el Catatumbo. Por lo tanto, ¿hasta qué punto tendremos que llegar para que el Estado nos pueda brindar algún tipo de ayuda?